Como una lamentable señal del Poder Judicial, calificó la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos la elección de Rubén Ballesteros como nuevo presidente de la Corte Suprema. La organización acusa al juez de haber integrado los consejos de guerra durante el inicio de la dictadura militar y posteriormente beneficiar a militares enjuiciados por crímenes de lesa humanidad. Queremos conversar más de este tema, que sin duda es una de las noticias más importantes de este día. Nos acompaña aquí en los estudios de CNN Chile la presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro. Lorena, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. ¿Lo esperaban? ¿Sorpresa? ¿Qué sensación le queda luego de que Rubén Ballesteros es ahora el nuevo presidente del máximo tribunal del país? Nosotros lo dijimos la semana pasada. Enviamos una carta a cada uno de los ministros de la Corte Suprema manifestándole de por qué nuestra preocupación y nuestro reparo en la eventualidad de que él fuera el próximo presidente de la Corte Suprema. Nuestra preocupación, Ramón, va en dos direcciones. Una tiene que ver fundamentalmente en, una vez más, evidenciar lo enquistada que está la impunidad en la institucionalidad del país. Está hasta las vértebras, hasta las venas. En cualquier país del mundo, quien integró consejos de guerra, yo creo que a nadie hay que explicarle lo que fue un consejo de guerra los primeros años de dictadura, que significó, además de tortura, significó asesinatos y significó muerte. Él participó de estos consejos de guerra y, por lo tanto, quien participó de aquello tenía un claro compromiso con los crímenes. Recordar que los primeros años los consejos de guerra fueron la gran farsa para lo que significó perseguir, asesinar, encarcelar durante años a quienes estuvieron en esta condición por ser opositores políticos y poder haber sido parte del gobierno de la Unidad Popular. Lo segundo, que nos parece gravísimo, es que no conmueva a los ministros de la Corte Suprema esta situación. Además, Rubén Ballesteros no solo formó parte de estos consejos de guerra. Rubén Ballesteros ha tenido una conducta inequívoca desde su condición tanto de ministro de la Corte de Apelaciones como ministro de la Corte Suprema, respaldando siempre la impunidad, pidiendo la aplicación del decreto de ley de amnistía, que hoy día a algunos por lo menos les da pudor pensar en aplicarlo, él no lo siente. Todo lo que signifique impunidad para los violadores de derechos humanos, él lo ha respaldado. Cuando se veían en la Corte de Apelaciones los desafueros contra el dictador Augusto Pinochet, también los rechazó. Ha tenido una conducta que hoy día lo único que uno tiene como explicación es que es una persona que respalda el terrorismo de Estado y la oposición y el exterminio a quien se oponga a una dictadura. Por lo tanto, nos preocupa eso, que no sea un tema de preocupación para los ministros que votaron en favor de él. Y lo segundo es lo que se viene de aquí en adelante, lo que se viene tanto en el tema particular de las investigaciones de causas de violaciones a los derechos humanos, pero también lo que se viene en relación a todo lo que ha sido esta intervención grosera por parte del gobierno a través del ministro del Interior con los fiscales y todo lo que se ha generado donde cual patrón de fondo, Hinspeter los llama a darles cuenta y a coordinarse en una supuesta pelea contra la delincuencia que no es más que justificar la incapacidad del gobierno, que quiero recordar que hizo una promesa de campaña de que ellos terminaban en 2 años con la delincuencia, cuando eso era una falacia. Y hoy día ha trasladado el tema a otro poder del Estado sin respetar la autonomía de ese poder del Estado. Entonces hoy día tenemos a un presidente de la Corte Suprema que avala los crímenes y las violaciones a los derechos humanos, y tenemos un presidente de la Corte Suprema que uno podría concluir según esa lógica que también va a avalar la persecución a quienes se manifiesten en las calles. Recordar el rol que cumplieron los tribunales de justicia en el periodo de la dictadura cuando avalaron los montajes. Yo hoy día decía, cuando los familiares, eso recordábamos y hoy día analizábamos en la agrupación, cuando íbamos a los tribunales, a los alegatos donde que se discutiera la vida de nuestros seres queridos, de nuestros padres, de nuestros maridos, de nuestros hermanos, y los ministros se ponían chales y dormían, o nos decían, retírese de acá, usted está loca, se fue del país o se fue con otra mujer, o que jamás acogieron un recurso de amparo. De esa camada, de ese origen, es Rubén Ballesteros, y es quien hoy día preside la Corte Suprema. Ahora, el hecho de presidir la Corte Suprema
¿qué puede implicar desde el punto de vista más que una señal concretamente en el actuar de los jueces que le provoque a ustedes temor de que otros jueces que llevan causa de derechos humanos, qué influencia en la práctica, en el día a día, puede ejercer el presidente del máximo tribunal del país? Mira, yo quiero recordar que hace unos años atrás la Corte Suprema, en las causas de investigación a violación a los derechos humanos, había resuelto fijar un plazo de investigación de 6 meses y que se acababan las investigaciones de derechos humanos. Ese es solo un botón de muestra de lo que puede hacer, de lo que él puede proponer y de lo que él puede iniciar dentro de lo que es el Poder Judicial. Distintas medidas administrativas que conduzcan a cerrar las investigaciones, que conduzcan incluso a la aplicación del decreto ley de amnistía, porque él va a argumentar lo que ha argumentado siempre en los fallos, que es ley vigente, desconociendo el derecho internacional. Por lo tanto, lo que está en juego es mucho. Estamos hablando del presidente, el máxima autoridad del Poder Judicial, que tiene una conducta y que vía administrativa puede iniciar una serie de acciones que hoy día terminen con las investigaciones judiciales, y también una serie de acciones que también, tú sabes que las señales valen mucho en este país, y que pueden significar liberar a los que están detenidos, que pueden significar una serie de acciones que van a afianzar mucho más la impunidad. Peligrosísimo. En los casos que le ha tocado ver a Rubén Ballesteros, ¿está en su juicio reflejado el hecho de que no comparte la tesis del secuestro permanente, por ejemplo, y lo ha explicitado en sus fallos, y de esa forma un poco colocarse o aceptar los alegatos que tienen especialmente los defensores de muchos militares enjuiciados por crímenes contra los derechos humanos, de que esto es una ficción jurídica inventada? Ramón, él va más lejos. Él ha llegado al punto de ni siquiera preocuparse de cuestionarlos, los cuestiona, pero él va más lejos, él pide la aplicación del decreto ley de amnistía. Y a lo mejor para la gente no es entendible. El decreto ley de amnistía es un decreto de autoperdón que se dio en la dictadura, es un decreto absolutamente ilegítimo que se hace bajo una dictadura, y es un decreto que a la larga se transformó en una licencia para matar, porque se les dijo a los agentes: usted asesine, usted torture, usted haga desaparecer, porque aquí no va a pagar un día de cárcel. Él no solo desacredita cualquier tesis o en su inicio de lo que era el secuestro permanente o de lo que significan las investigaciones judiciales, sino que él en algunas resoluciones judiciales va más allá. No le interesan las víctimas, no le interesa el horror que se cometió en este país. Aquí hay que aplicar el decreto ley de amnistía, porque aquí hay que aplicar lo que estableció la dictadura. Ahora, viendo el detalle de la votación, Lorena, uno se encuentra que hay jueces que durante su actuar han tenido otra actitud. Por ejemplo, el mismo presidente saliente de la Corte Suprema, Milton Juica, que le costó llegar a la Corte Suprema porque estuvo vetado por bastante tiempo, digamos derechamente, lo que sucedió con él por casos de violación a los derechos humanos, en donde él no actuó absolutamente de otra manera. Pero él vota dentro de esta y vota a favor del nombre de Ballesteros. ¿Qué le parece a usted eso? ¿No quiere decir entonces que está dentro de la autonomía de ellos y que tendrá otra visión el mismo Milton Juica de lo que es Ballesteros para dar su voto positivo? Porque fueron 12-6 la votación. ¿Sabes lo que y está él y otros? Pero también hay otros que por suerte mantuvieron una línea, que yo no voy a dar nombres para no involucrarlos, digamos, porque el Poder Judicial hoy día es bastante adverso a la causa de los derechos humanos. Yo lo que diría del voto del ministro Juica, que lamentamos mucho, y del voto de otros ministros, es que ellos van a tener que responder ante la historia de lo que pase aquí en adelante. Porque uno tiene que tener una actitud. El ministro Milton Juica fue capaz de establecer una serie de conceptos que nunca antes se habían establecido en su mandato. Quiero recordar lo que fue su primer discurso, cuando él nunca se había hecho un mea culpa de lo que habían hecho. Bajo su mandato se presentan las más de 700 acciones judiciales en relación a víctimas que nunca se había investigado. Pero aquí se equivocó. Aquí se equivocó porque sin duda que ellos son autónomos en votar. Lo que pasa es que uno también tiene que votar en criterio, porque el presidente de la Corte Suprema cumple también un rol político y un rol del destino del país en el plano judicial. Mira, tanto en el tema de los derechos humanos, porque te aseguro que si uno cruza la cordillera, basta ver Argentina, es impensable que un ex ministro
de consejos de guerra, que un sujeto que participa en los consejos de guerra llegue, ni siquiera hace carrera. Hoy día nosotros tenemos acá a un ex agente de la dictadura argentina que se vino a refugiar porque fue ministro en Mendoza y es responsable de más de 100 víctimas. Y el otro día escuchábamos a la presidenta Cristina Fernández que van a pedir su extradición. Estamos hablando de Otilio Romano, porque allá es impensable que un ministro que tiene vínculos con las violaciones a los derechos humanos, solo lo pongo como ejemplo, siga ocupando responsabilidades y no se les persiga por estos delitos. La verdad que Rubén Ballesteros debiera de perseguírsele por estos delitos y hoy día llega a presidente de la Corte Suprema. Para nosotros es una decepción. El ministro Milton Cuica tendrá que decir por qué le dio su voto, pero para nosotros es decepcionante. Hoy el ministro Ballesteros, consultado por todos estos cuestionamientos al asumir, al ser ya designado como presidente de la Corte Suprema, ha señalado que esto hay que ver su actuar en el pasado dentro de un contexto. Ha indicado que los jueces no vivían en ese instante en un sistema democrático. El hombre es víctima de sus circunstancias, ha dicho, para explicar esos temas de los cuales estamos hablando. Yo creo que esas excusas y esas explicaciones a esta altura de la vida, de conocer lo que fue la dictadura, de conocer el terrorismo de Estado y fundamentalmente en su caso particular, yo le diría al señor Ballesteros que él no cambió de conducta, que es distinto, porque jamás vamos a creer que en dictadura ellos tenían que aceptar todo lo que se dijo, porque si no justificamos y cualquiera puede ser un asesino y después decir me mandaron. Pero él nunca cambió su conducta. Si uno mira sus fallos, sus argumentos tienen mucha coherencia de lo que él hizo en los tiempos de Consejo de Guerra. Yo le diría al señor Ballesteros que mejor sea honesto y diga cuál es su pensamiento, porque en la práctica podemos garantizar que va a tener la misma conducta. ¿Sabes qué es lo que yo siento de todos los que participaron de la dictadura? Que tienen una cobardía enorme, porque ellos en los tiempos de dictadura reivindicaban los crímenes. Ellos se sentían y se mostraban gallardos, valientes y pavoneaban de lo que hacían, y hoy día relativizan aquello, justifican lo injustificable, siguen actuando igual porque él lo sigue haciendo cuando tiene que resolver, pero que sea valiente, así como nosotros le decimos en su cara lo que pensamos de él, que él diga, yo participé de los consejos de guerra porque lo creía necesario, porque la conducta de él ha sido coherente con aquello, no ha tenido una conducta distinta. Yo le diría al señor Ballesteros que nos muestre una causa donde él votó por enjuiciar a los violadores de derechos humanos, que nos muestre una causa donde él estuvo a favor del desafuero de Augusto Pinochet. Nunca. Todo lo contrario. Por lo tanto, lo que él dice no son más palabras que adornan y demuestran la cobardía que han tenido no solo él, todos, desde el término de la dictadura. Siguen actuando a las sombras, siguen amparando a los violadores de derechos humanos, pero siguen tratando de vestirse de demócratas, tratando de ponerse un ropaje de buenas personas, cuando en la práctica siguen festejando, celebrando y aplaudiendo el terrorismo de Estado. ¿Qué es lo peligroso de esto? ¿Qué va a hacer el día de mañana un Rubén Ballesteros si en este país se violan los derechos humanos? ¿Qué va a hacer el día de mañana Rubén Ballesteros cuando tenga que ver el tema de los fiscales con la intervención directa que tiene el señor Hinspeter? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a poner al servicio del gobierno y de ese sector de derecha que fue el que violó los derechos humanos y que no ha avanzado nada en estos 2 años de gobierno? Eso es seguramente lo que va a hacer, pero nosotros lo emplazamos a que muestre la cara de lo que él es. Dejemos de engañar a la gente, porque eso también es de hombría, eso también es de gallardía y eso también es de ser valiente en la vida. Lorena Pizarro, presidenta de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, muchas gracias por su tiempo con nosotros aquí en CNN Chile. No, muchas gracias a ustedes. Nosotros así también cerramos esta media hora informativa, nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato.